Cordial saludo, mi nombre es Nancy Esperanza Cubillas Castañeda. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Expondré las 6 respuestas del escenario 1 del curso de diseño de planta, hoy 17 de febrero del año 2023 a las 11 p.m. Primera pregunta, ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? El producto de la empresa son las bolsas plásticas biodegradables elaboradas a partir de 3 componentes: el almidón de maíz, la celulosa y los aceites vegetales, que, a diferencia de las bolsas plásticas convencionales, se degradan con el pasar de unos cuantos meses, lo que las convierte en un producto ecoamigable o sustentable con el medio ambiente. Se usan como recipiente para transportar objetos de un lugar a otro. Siguiente pregunta, ¿cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado? Mi diseño es este de acá. Los procesos son cada piscina: recepción de materia prima, proceso de mezclado, proceso de extrusión, proceso de impresión, proceso de laminado, proceso de corte y sellado y proceso de almacenamiento. En total son 7. Tercera pregunta, ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelo BPMN? El modelo BPN inicia el proceso productivo en la recepción de materia prima. Aquí se revisa el estado de la materia prima, se pesa la materia prima, se pone la materia prima en los contenedores para después, en el proceso de mezclado, vertir en la máquina mezcladora. Si quedan residuos, se recicla y se reutiliza para la próxima producción. Si no quedan residuos, se envía al proceso de extrusión. En el proceso de extrusión se extruyen los materiales dilatados en la máquina extrusora. En el proceso de impresión se introduce las bobinas a un extremo de la máquina impresora para realizar la impresión de las películas de la materia prima. Lo siguiente es que en el proceso de laminado se laminan las películas en la máquina de laminado y se dejan reposar para asegurar la adhesión. En el proceso de corte y sellado se programan los parámetros deseados para las bolsas y se ponen las bolsas en la máquina de corte y sellado. Por último, en el proceso de almacenamiento se acomodan los paquetes de bolsas en los contenedores para almacenar el producto final en la bodega. Y así se finaliza el proceso. La siguiente pregunta es, ¿encuentras ventajas en la técnica BPMN en el modelamiento de procesos industriales? Sí. Considero que la técnica BPMN permite modelar los procesos industriales de manera organizada y estandarizada. Esto facilita la comprensión de todas las actividades que conforman un proceso sin importar lo complejo que sea, porque el diseño y la información que allí se suministra queda representada de forma clara, completa y precisa. Quinta pregunta. Con base en la matriz 1, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Mi diseño de la matriz 1 es este. Las entradas de cada subproceso se conforman por las actividades del subproceso, la materia prima, la maquinaria, la lista de equipo de manejo de materiales con sus respectivas características. En cuanto a las salidas, está el producto en proceso y su destino. El primer subproceso es la recepción de materia prima. Las actividades que se realizan acá es la selección y recepción de la materia prima. La materia prima es el almidón de maíz, la celulosa y los aceites vegetales por separado. La maquinaria que se emplea es el montacargas, se puede observar la foto. Y en cuanto al manejo de materiales, se encuentra la báscula industrial de plataforma, los palets de plástico y los contenedores de pallets. El producto en proceso son los componentes principales que cumplen con los estándares de calidad y su destino es su proceso de mezclado. Aquí, en su proceso de mezclado, las actividades que se realizan son los componentes principales se depositan en pallets y se vierten en la mezcladora. La materia prima es el almidón de maíz, la celulosa y los aceites vegetales. En cuanto a la maquinaria, se utiliza una mezcladora y se puede observar la foto. En cuanto al equipo de manejo de materiales, está la tolva industrial. En las salidas está la mezcla de los componentes de la materia prima que tienen como destino la extrusión. En el subproceso de extrusión
Por medio de una hilera circular, la mezcla de la materia prima es extruida para ser sometida a un tiraje vertical y a un proceso de soplado que forma un globo de plástico. La materia prima que se utiliza es la mezcla de almidón de maíz, la celulosa y los aceites vegetales. La maquinaria que se emplea es la extrusora. En cuanto al equipo de manejo de materiales, no se necesita. Y las salidas es la película en la materia prima con destino a la impresión. En la impresión, las bobinas procedentes del sistema de extrusión se insertan en las máquinas rotativas flexográficas que pasan la película en la materia prima mezclada por unos rodillos y tinteros que llevan la impresión a la película hasta el otro extremo con la tinta seca. La materia prima es la película en la materia prima. La maquinaria que se emplea es la impresora, aquí se puede observar la foto. En cuanto a equipo de manejo de materiales no se cuentan. En las salidas, la película impresa es la materia prima con destino al laminado. En el subproceso de laminado consiste en unir con un adhesivo situado al inferior de la máquina dos o más películas de materia prima. Generalmente unas láminas están impresas y otras no. Al completar este proceso, el producto se deja en reposo para corroborar que las láminas están adheridas correctamente. La materia prima son las láminas de materia prima. La maquinaria que se emplea es la laminadora. Aquí está la foto. En cuanto a equipo de manejo de materiales, nuevamente no hay. Las salidas son las láminas de materia prima unidas con destino a corte y sellado. En el subproceso de corte y sellado, con parámetros establecidos previamente, se ajustan las medidas deseadas y se procede a cortar de forma transversal con una cuchilla y unos cabezales que cortan, sellan la base y la cabeza de las bolsas, las cuales se separan por paquetes y se extraen para darle forma a laza, troquelada o camiseta. Acto seguido se depositan en una cinta transportadora para ser selladas. La materia prima son las bolsas biodegradables. La maquinaria que se emplea es la cortadora y selladora. En cuanto al equipo de manejo de materiales, se cuenta con las bandas transportadoras y sus salidas son bolsas biodegradables terminadas con destino a almacenamiento. En almacenamiento, el producto final se transporta a la bodega de almacenamiento para luego ser despachado a los clientes. La materia prima son las bolsas biodegradables. La maquinaria que se emplea es la bodega de almacenamiento. En cuanto al equipo de manejo de materiales, están los palets de plástico y el montacargas. La salida de este último subproceso es el producto final con su destino a la distribución comercial. Siguiente pregunta. ¿Cómo relaciona el enfoque sistémico al modelamiento de un proceso industrial? Tanto el enfoque sistémico como el modelamiento de un proceso industrial presentan información de sistemas determinados. En ambos casos, los elementos o procesos que lo conforman se interrelacionan entre sí. Por ende, los dos exponen la secuencia e interacción que debe existir entre diferentes componentes para que un sistema funcione. Gracias por su atención.